En octubre de 2019 tenía 62 años, pero sus manos aún eran firmes cuando llenó los comederos de metal con croquetas y vísceras frescas. El rancho familiar se extendía por 12 hectáreas de tierra pedregosa en lo más profundo de la Sierra Madre Occidental, donde el estado de Durango se volvía puro viento y piedra. No había vecinos en un radio de 20 kilómetros. No había electricidad más allá del generador diésel que encendía 3 horas por noche. No había compañía humana desde que sus hijos habían migrado a Monterrey hacía casi 30 años, persiguiendo empleos que el rancho nunca podría ofrecer. Solo quedaban los perros, 6 bestias de músculo y lealtad que patrullaban el perímetro cada noche con una dedicación que ningún hombre podría igualar. El viento soplaba desde el norte esa mañana de octubre del 2019, arrastrando el olor metálico de las rocas húmedas y el aroma amargo de los pinos retorcidos que crecían entre los desfiladeros. Martín caminó hasta el canil exterior, una construcción de concreto y malla reforzada que él mismo había levantado 15 años atrás. Capitán, el macho alfa, se acercó primero. 68 kilos de dogo mexicano cruzado con fila brasileiro, pelaje atigrado que brillaba bajo la luz grisácea del amanecer. El animal empujó su enorme cabeza contra la palma de Martín, exigiendo reconocimiento. Los otros 5 lo rodearon en orden jerárquico: Sombra, Reina, Trueno, Centella, Volcán. Cada uno pesaba entre 55 y 70 kilos. Cada uno había sido criado desde cachorro para una sola función: proteger el territorio hasta la muerte. Martín no era hombre de armas. Nunca había servido en el ejército. Nunca había cazado más allá de lo necesario para alimentarse. Su vida entera había transcurrido entre estos perros, estudiando cada línea de sangre, cada temperamento, cada capacidad de mordida. Sabía que Capitán podía ejercer una presión de 300 kilos por centímetro cuadrado con las mandíbulas. Sabía que Reina era la más inteligente, capaz de detectar intrusos a 200 metros por el simple cambio en la dirección del viento. Sabía que Volcán, el más joven, poseía una agresividad territorial tan intensa que debía mantenerse separado durante las horas de alimentación. No eran mascotas, eran herramientas de supervivencia, eran familia, eran lo único que le quedaba desde que Rosa había muerto 4 años atrás, consumida por un cáncer que ningún hospital rural pudo detener. La rutina era invariable: revisar los comederos, inspeccionar las cercas, caminar el perímetro con Capitán y Sombra flanqueándolo. El rancho estaba situado en una zona que los lugareños llamaban el Espinazo del Diablo, un nombre que no era poético, sino descriptivo. Las montañas se alzaban como vértebras expuestas, rocas afiladas que desgarraban las nubes bajas y creaban un laberinto de desfiladeros donde la luz del sol rara vez penetraba completamente. La estrada de terracería que conectaba con el pueblo más cercano, Pueblo Nuevo, 47 kilómetros al sureste, se volvía intransitable durante la temporada de lluvias. Ahora, en octubre, la tierra estaba seca, pero el frío nocturno ya mordía con fuerza. Martín podía ver su aliento condensarse mientras caminaba entre los pinos, los perros moviéndose como sombras sincronizadas a su alrededor. Regresó a la casa principal al mediodía. Era una construcción de adobe y madera que había pertenecido a 5 generaciones de Ochoa, con paredes tan gruesas que mantenían el calor en invierno y el fresco en verano. Adentro, fotografías descoloridas mostraban rostros que ya nadie recordaba: bisabuelos con sombreros de ala ancha, tíos muertos en revoluciones olvidadas, su propia boda con Rosa en 1982. Preparó café en una cafetera de peltre abolida, comió frijoles refritos directo de la olla, no lavó los platos. La soledad no lo molestaba. Había aprendido a habitarla como se habita una segunda piel. Lo que sí lo inquietaba, aunque nunca lo admitiera en voz alta, era el silencio. No la ausencia de sonido, sino la calidad del silencio. Había noches en que el viento dejaba de soplar, los grillos dejaban de cantar, y el mundo entero parecía contener la respiración. En esas noches, los perros se volvían inquietos. Por la tarde revisó las provisiones. Tenía diésel para 2 meses, croquetas para 3 semanas, munición para la vieja escopeta calibre 12, que raramente usaba. Había aprendido a ser autosuficiente por necesidad. El rancho no generaba ingresos, solo consumía ahorros y pensión de veterano ganadero. Los hijos enviaban dinero ocasionalmente,
siempre con la misma sugerencia velada. Vende la tierra, múdate a la ciudad, no te quedes solo en la sierra. Pero Martín sabía que vender significaría traicionar siglos de sangre Ochoa mezclada con esta tierra ingrata. Significaría abandonar las tumbas sin nombre en el pequeño cementerio familiar detrás de la casa. Significaría admitir que el mundo moderno había ganado. Entonces permanecía, terco como las rocas que rodeaban su propiedad, alimentando perros que protegían un territorio que ya nadie quería. Al caer la noche, liberó a los 6 animales para la patrulla nocturna. Era un ritual preciso, primero Capitán, estableciendo dominancia, luego Sombra y Reina, los rastreadores, finalmente Trueno, Centella y Volcán, la línea de choque. Los perros desaparecieron entre las sombras con un silencio inquietante para bestias de su tamaño. Martín se quedó en el porche de madera, fumando un cigarro armado a mano, observando cómo la oscuridad devoraba los contornos de las montañas. La luna era una uña delgada, apenas suficiente para dibujar siluetas. Escuchó el grito lejano de un búho, el crujido de ramas secas bajo patas que podían ser de coyote o venado. Nada inusual. Nada que los perros no pudieran manejar. Pero esa noche, mientras se preparaba para dormir, Capitán regresó antes de tiempo. El animal rascó la puerta con insistencia, un comportamiento atípico. Martín lo dejó entrar y notó algo extraño. El perro temblaba, no de frío, sino de algo más profundo. Olfateó el aire con fuerza, las orejas completamente erectas, un gruñido bajo vibrando en el pecho masivo. Martín salió al porche nuevamente, esta vez con la linterna. Iluminó el perímetro visible, vio el reflejo verde de ojos que podían ser de los otros perros o de fauna silvestre. Nada concreto, nada que justificara la reacción de Capitán. Silbó para llamar a los demás. Sombra y Reina aparecieron en menos de 1 minuto. Trueno y Centella tardaron 5. Volcán regresó último, con barro fresco en las patas y algo que Martín no pudo identificar de inmediato: miedo. Esa noche durmió vestido, con las botas puestas y la escopeta cargada apoyada contra la pared. Los perros permanecieron dentro de la casa por primera vez en años, amontonados junto a la estufa de leña, respirando de forma irregular. Martín se quedó despierto hasta el amanecer, escuchando. El silencio de la sierra tenía textura esa noche, denso como niebla, pesado como tierra húmeda. Y en algún momento, entre las 3 y las 4 de la madrugada, escuchó algo que no pudo clasificar. Un sonido gutural, demasiado grave para ser humano, demasiado articulado para ser animal. Venía de algún punto indeterminado en las montañas, rebotando entre los desfiladeiros hasta volverse imposible de rastrear. Los perros lo escucharon también. Ninguno ladró, solo se encogieron más, como si supieran que hacer ruido sería invitar algo que no debía ser invitado. Cuando el sol finalmente apareció detrás de los picos orientales, Martín salió a inspeccionar el perímetro con renovada urgencia. Los perros lo siguieron pegados a sus piernas, formación defensiva en lugar de patrulla expansiva. Caminó los límites del rancho durante 2 horas, buscando señales de intrusión, cercas cortadas, huellas inusuales, rastros de sangre. No encontró nada, absolutamente nada, pero la inquietud permanecía, instalada en el estómago como piedra fría. Algo había cambiado en el equilibrio de ese territorio. Algo había marcado su presencia sin dejar evidencia física. Y los perros, con sus instintos más afinados que cualquier tecnología, lo sabían. Capitán no se separó de Martín en todo el día, los ojos fijos en las sombras largas que los pinos proyectaban sobre la tierra rojiza. Esa tarde, mientras reparaba una sección de la cerca norte, Martín encontró el primer indicio concreto. No era gran cosa, solo un mechón de pelo enganchado en el alambre de púas, pero el pelo era extraño. Demasiado largo para coyote, demasiado oscuro para venado, con una textura áspera que no correspondía a ningún animal doméstico de la región. Lo guardó en el bolsillo de la camisa, sin saber exactamente por qué, solo sintiendo que debía documentar lo que fuera que estaba comenzando. Los perros olfatearon el alambre con obsesión, Reina gruñendo suavemente, Volcán mostrando los colmillos. Martín ordenó regresar a la casa. El sol comenzaba su descenso detrás de las montañas occidentales, tiñendo el cielo de naranja sangre. Otra noche se aproximaba.
y esta vez Martín supo con certeza visceral que algo lo esperaba en la oscuridad. La madrugada del 12 de octubre llegó sin avisos sutiles. Martín despertó a las 3:15 de la mañana con un sonido que conocía en lo más profundo de su memoria genética, el ladrido de terror absoluto de Capitán. No era la advertencia territorial que usaba contra coyotes. No era el gruñido de dominio que empleaba para disciplinar a los otros perros. Era pánico animal puro, el tipo de sonido que un depredador arranca de su presa cuando ya no hay escape posible. El ladrido se cortó abruptamente, reemplazado por un silencio tan denso que Martín pudo escuchar el bombeo de su propia sangre en los oídos. Se levantó de la cama sin encender luces, los dedos buscando automáticamente la escopeta, el cuerpo moviéndose por puro instinto, mientras la mente aún procesaba lo imposible. Capitán nunca había gritado así. Salió descalzo al porche, el frío de octubre mordiéndole las plantas de los pies a través de las tablas de madera. La oscuridad era absoluta. La luna nueva convertía el mundo en una masa informe de sombras sobre sombras. Encendió la linterna con manos que temblaban más de adrenalina que de miedo, el haz de luz cortando la negrura en un cono débil que apenas alcanzaba 20 metros. El canil exterior estaba a 30 metros de la casa, una estructura de concreto y malla reforzada que había resistido tormentas, intentos de robo, incluso el embate de un jabalí enfurecido años atrás. Martín corrió hacia allá, las piedras afiladas del camino desgarrándole la piel de los pies, sin importarle. Gritó el nombre de Capitán 1, 2, 3 veces. Solo el viento le respondió, arrastrando un olor que no debía estar ahí, almizclado, penetrante, como carne cruda dejada al sol, mezclada con algo más antiguo, más salvaje. Cuando el haz de la linterna finalmente alcanzó el canil, el cerebro de Martín se negó a procesar lo que veía durante varios segundos completos. La puerta de acero reforzado, una plancha de 3 milímetros de grosor montada sobre bisagras industriales, ya no estaba en su marco. Estaba en el suelo, a 2 metros de distancia, retorcida como si manos gigantes la hubieran arrancado de cuajo. Las bisagras no estaban rotas, estaban arrancadas, tornillos de acero incluidos, dejando agujeros irregulares en el marco de concreto. Martín se acercó despacio, la escopeta levantada aunque sus manos no dejaban de temblar. El interior del canil estaba vacío. Los 5 perros restantes, Sombra, Reina, Trueno, Centella, Volcán, estaban amontonados en el rincón más alejado, un nudo de músculo y pelaje que temblaba como si el mundo entero fuera amenaza. Ninguno ladraba, ninguno se movía. Solo lo miraban con ojos que reflejaban la luz de la linterna en destellos verdes, llenos de un terror que Martín nunca había visto en animales criados para el combate. Entonces vio a Capitán. El macho alfa estaba a 10 metros del canil, en medio del terreiro de tierra compactada. Martín se acercó lentamente, la linterna temblando en su mano, la bilis subiendo por su garganta. Capitán yacía de costado, el cuerpo en un ángulo imposible que solo podía significar una cosa: cuello quebrado. Pero no era una fractura limpia. La cabeza masiva del perro estaba girada 180 grados, los ojos abiertos y vidriosos mirando hacia atrás, hacia su propia columna vertebral expuesta. Las costillas del lado izquierdo habían sido arrancadas como si alguien hubiera metido los dedos entre los huesos y tirado con fuerza sobrehumana. Martín podía ver el pulmón colapsado, gris y brillante bajo la luz artificial. Sangre fresca formaba un charco negro que se extendía por la tierra, todavía humeante en el aire helado de la madrugada. Se arrodilló junto al cuerpo, las rodillas hundiéndose en sangre tibia. Tocó el pelaje de Capitán, todavía tibio, todavía suave bajo sus dedos temblorosos. El perro había muerto hacía menos de 5 minutos. Martín levantó la linterna para examinar las heridas con más detalle y lo que vio le vació los pulmones de aire. Las marcas de dientes en el cuello no correspondían a ningún depredador que conociera. Eran profundas, 4 perforaciones en cada lado que habían atravesado el pelaje grueso, la piel, el músculo, hasta alcanzar la vértebra cervical y partirla. Martín había visto muchos animales atacados por pumas en sus décadas en la sierra. Las mordidas de un felino grande dejaban marcas de colmillos separados por 4, quizás 5 centímetros. Estas perforaciones estaban separadas por casi 8 centímetros.
y la presión necesaria para quebrar el cuello de un perro de 68 kilos con mandíbulas como tornillo de banco, eso requería algo monstruoso. Se obligó a respirar, a pensar con claridad a pesar del pánico que le apretaba el pecho, como alambre de púas. Buscó huellas alrededor del cuerpo. La tierra estaba compactada por años de tráfico canino, pero bajo la luz de la linterna pudo distinguir marcas extrañas. No eran patas definidas, sino surcos arrastrados, como si algo pesado se hubiera movido sin levantar completamente las extremidades del suelo. Las marcas medían casi 20 centímetros de ancho, demasiado grandes para cualquier cánido salvaje. Siguió los surcos con la linterna y vio que venían desde el norte, desde la zona de pinos densos, más allá del límite iluminado del rancho, y regresaban en la misma dirección. Lo que fuera que había matado a Capitán había entrado, ejecutado el ataque con precisión quirúrgica y se había retirado. No había arrastrado el cuerpo, no había intentado alimentarse, solo había matado y se había marchado, dejando el cadáver como mensaje. Martín se puso de pie con dificultad, las piernas débiles, el estómago revuelto. Caminó hacia el canil donde los 5 sobrevivientes permanecían inmóviles. Cuando se acercó, Reina, la perra más valiente de la manada, la que había enfrentado jabalíes sin retroceder, orinó. El líquido amarillo formó un charco bajo su cuerpo tembloroso, un acto de sumisión total que Martín nunca había presenciado en ella. Volcán, el más agresivo, tenía la cola metida entre las patas traseras, los ojos fijos en algún punto más allá de Martín, más allá de la luz, como si todavía pudiera ver la cosa que había venido y se había ido. Trueno y Centella respiraban en jadeos cortos y rápidos, las lenguas colgando, saliva goteando al suelo de concreto. Sombra, normalmente la más calmada, temblaba de forma tan violenta que sus patas traseras apenas la sostenían. Martín abrió la puerta destruida del canil, o lo que quedaba de ella, e intentó hacer que los perros salieran. Ninguno se movió. Tuvo que cargar a Reina primero, sus 58 kilos de músculo convertidos en peso muerto por el shock. La llevó hasta la casa, subiendo los escalones del porche con dificultad. Los otros lo siguieron eventualmente, moviéndose pegados al suelo como si intentaran hacerse invisibles. Una vez dentro, se amontonaron nuevamente junto a la estufa de leña apagada, un nudo compacto de terror animal. Martín cerró todas las puertas, trabó las ventanas, cargó la escopeta y la dejó en la mesa de la cocina. Luego regresó afuera, solo, con la linterna y una pala. Tardó 2 horas en cavar una tumba lo suficientemente profunda. La tierra estaba dura, mezclada con rocas que tenía que arrancar con las manos cuando la pala no bastaba. Sudaba a pesar del frío, lágrimas mezclándose con tierra en su rostro sin afeitar. Capitán había sido más que un perro. Había sido el primero de esta generación, nacido de una hembra que Martín había criado personalmente, entrenado desde cachorro para ser el guardián perfecto. 13 años juntos. 13 años de patrullas nocturnas, de ladridos de advertencia que habían ahuyentado a ladrones y animales salvajes, de lealtad tan absoluta que el perro hubiera dado su vida por Martín sin dudar. Y ahora yacía en un agujero en la tierra, el cuello quebrado, las costillas abiertas, muerto defendiendo un territorio que algo había decidido reclamar. Cuando terminó de enterrarlo, el cielo oriental comenzaba a aclararse con los primeros indicios grises del amanecer. Martín se quedó de pie junto al montículo de tierra fresca, la pala todavía en las manos, mirando hacia los pinos oscuros del norte. Algo lo observaba desde allá. No podía verlo, no podía oírlo, pero lo sabía con la misma certeza con que sabía que el sol saldría en los próximos minutos. La cosa que había matado a Capitán todavía estaba cerca, esperando, evaluando. No había sido un ataque de depredador hambriento. Había sido una demostración calculada de poder. Un invasor marcando territorio. Un desafío directo a la única autoridad que este rancho había conocido durante generaciones. Y Martín, parado en la tierra donde sus bisabuelos habían nacido y muerto, entendió con claridad terrible que esto apenas comenzaba. Regresó a la casa cuando el sol ya pintaba las cimas de las montañas de naranja pálido. Los perros no habían cambiado de posición. Preparó café con manos que aún temblaban. Bebió directo de la cafetera, quemándose la lengua sin sentirlo realmente.
Su cuerpo estaba presente, pero su mente seguía afuera, reconstruyendo lo que había sucedido. La puerta arrancada, la fuerza necesaria para eso, las marcas de dientes imposibles, el terror absoluto en animales criados para no conocer el miedo. Intentó encontrar explicaciones racionales. Un oso, quizás, aunque no había osos en esta región desde hacía décadas. Un puma excepcionalmente grande, aunque los pumas no atacaban de esa manera. Una jauría de perros salvajes, aunque ninguna jauría podría generar ese nivel de trauma en 5 perros de presa entrenados. Entonces recordó las historias, las que el viejo Esteban contaba en el pueblo, las que los vaqueros susurraban en las cantinas cuando el tequila aflojaba las lenguas. Historias de cosas que caminaban en 2 patas por la sierra durante las lunas nuevas. Historias de ganado encontrado despedazado con heridas que ningún veterinario podía explicar. Historias de hombres que habían entrado a las montañas y regresado mudos, con los ojos llenos de algo que no era exactamente locura, sino reconocimiento de una verdad que no debía ser reconocida. Martín siempre había descartado esas historias como superstición rural, cuentos para asustar niños. Pero ahora, con la sangre de capitán todavía bajo sus uñas, con el olor a almizclado todavía adherido a su ropa, las historias ya no sonaban como ficción. Sonaban como advertencias ignoradas. Se duchó cuando el sol ya estaba alto, el agua fría castigándole la piel, lavando la tierra y la sangre, pero no el peso que se había instalado en su pecho. Se vistió con ropa limpia, cargó la camioneta con diésel del generador, verificó que la escopeta estuviera en el asiento del copiloto. Necesitaba ir al pueblo, necesitaba hablar con Esteban, necesitaba entender qué había entrado a su territorio y por qué. Pero cuando intentó arrancar el motor, los 5 perros se pararon frente a la camioneta, bloqueando el camino. Sombra comenzó a gemir, un sonido agudo y desesperado. Reina se sentó y simplemente lo miró con ojos que decían algo muy claro. No nos dejes solos. Martín apagó el motor. No podía abandonarlos, no después de lo que habían presenciado, no cuando algo todavía acechaba en las sombras de los pinos. Pasó el día reforzando defensas con la energía frenética del miedo mal contenido. Clavó tablas sobre las ventanas de la planta baja, arrastró barriles de diésel y los colocó en puntos estratégicos alrededor de la casa. Revisó cada centímetro de cerca, reparando secciones débiles, añadiendo alambre de púas donde faltaba. Los perros lo siguieron pegados, formando un perímetro defensivo constante. No exploraban, no patrullaban, solo lo seguían, como si separarse significara muerte segura. Al caer la tarde, Martín encendió el generador y dejó todas las luces exteriores encendidas, convirtiendo el rancho en una isla de luz artificial en medio de la oscuridad creciente de la sierra. No sabía si la luz ahuyentaría a la cosa o simplemente la atraería. Pero no podía quedarse en la oscuridad. No esta noche. Cuando la negrura finalmente devoró las montañas, Martín se sentó en el porche con la escopeta en el regazo y una taza de café que no bebió. Los perros estaban dentro, tras la puerta cerrada, pero podía oírlos moverse inquietos. Esperó. Las horas pasaron con lentitud cruel. 10 de la noche, 11, medianoche. El silencio de la sierra era tan completo que podía escuchar el zumbido del generador a 50 metros de distancia. Entonces, a la 1:15 de la madrugada, escuchó el sonido otra vez. El mismo gruñido gutural de la noche anterior, pero esta vez más cerca, mucho más cerca. Venía de algún punto en la oscuridad más allá del alcance de las luces. Un sonido que vibró en el aire frío y continuó durante casi 10 segundos antes de cortarse abruptamente. No era desafío, era anuncio. La cosa había regresado. Y esta vez, Martín supo sin ninguna duda, no se conformaría solo con matar un perro. Se puso de pie lentamente, levantando la escopeta, los dedos buscando el seguro. Sus ojos intentaban penetrar la oscuridad más allá de las luces, buscando movimiento, forma, cualquier cosa. Y entonces lo vio. Un destello de ojos que reflejaban la luz artificial, demasiado altos para ser de coyote, demasiado separados para ser de cualquier animal que debiera existir. Los ojos lo miraron durante 3 segundos eternos. Luego desaparecieron, tragados por la noche, dejando solo el viento y el latido desbocado del corazón de Martín como evidencia de que algo, realmente, había estado ahí.
Martín no durmió esa noche ni las dos siguientes. Permanecía sentado en la mesa de la cocina, con la escopeta cruzada sobre las piernas, observando las ventanas cubiertas con tablas, escuchando cada crujido de madera, cada suspiro del viento. Los perros tampoco descansaban. Se turnaban en guardias inconscientes, 3 dormitando, mientras 2 permanecían alerta, las orejas erectas, los músculos tensos bajo el pelaje. El rancho se había convertido en fortaleza sitiada, y el enemigo era algo que Martín aún no podía nombrar, sin sentir que la cordura se le escapaba entre los dedos como arena. Al tercer día, cuando el agotamiento comenzaba a nublarle la vista y los pensamientos se volvían lentos como melaza, tomó una decisión. Iría al pueblo. Buscaría respuestas. Buscaría al viejo Esteban, el único hombre en 50 kilómetros que había vivido en estas montañas el tiempo suficiente para conocer sus secretos más oscuros. El viaje a Pueblo Nuevo tomó casi 2 horas por la carretera de terracería llena de baches que serpenteaba entre desfiladeros donde la niebla se aferraba como musgo húmedo. Dejó a los 5 perros encerrados en la casa con suficiente agua y comida para el día. Sombra había intentado seguir la camioneta cuando arrancó, corriendo detrás con desesperación hasta que Martín tuvo que detenerse y encerrarla a la fuerza. Los ojos de la perra lo habían mirado a través de la ventana con algo que parecía peligrosamente cercano a la traición. Condujo con la escopeta en el asiento del copiloto y la radio apagada, necesitando el silencio para ordenar sus pensamientos. Las montañas se alzaban a ambos lados del camino como murallas de roca y pino, recortadas contra un cielo de octubre que amenazaba lluvia. No se cruzó con ningún vehículo en todo el trayecto. Pueblo Nuevo era un asentamiento de 300 habitantes que se aferraba a la existencia por pura terquedad generacional. Casas de adobe descolorido, calles sin pavimentar, una tienda de abarrotes que también funcionaba como farmacia y ferretería. Martín estacionó frente a la cantina El Venado, un edificio de madera que olía a cerveza rancia y tabaco barato. Adentro, 3 hombres bebían en silencio. El cantinero, un tipo gordo llamado Salomón, levantó la vista cuando Martín entró, pero no dijo nada. No hacía falta. En pueblos como este, todos sabían quién era quién y las preguntas innecesarias eran consideradas falta de respeto. Martín ordenó un tequila, lo bebió de un trago y preguntó por Esteban. Salomón señaló con el mentón hacia una mesa en el rincón más oscuro, donde un anciano de casi 80 años fumaba un cigarro que parecía más viejo que él. Esteban Leiva había nacido en estas montañas en 1939, cuando todavía existían lobos mexicanos en la sierra y los caminos eran transitados solo a caballo. Su cara era un mapa de arrugas profundas, curtidas por décadas de sol y viento. Sus manos temblaban ligeramente por la edad, pero sus ojos permanecían afilados, del color de la miel oscura. Martín se sentó frente a él sin pedir permiso. Esteban lo estudió durante largos segundos antes de hablar, su voz como piedras rodando cuesta abajo. «Te ves mal, Ochoa, como si hubieras visto algo que no deberías». Martín sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable sin sonar como loco? ¿Cómo describir puertas arrancadas y cuellos quebrados y ojos que brillaban demasiado alto en la oscuridad? Finalmente, simplemente dijo, «Algo mató a uno de mis perros, capitán. Lo destrozó». La expresión de Esteban no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos, un reconocimiento antiguo. Se levantó sin decir palabra y caminó hacia la puerta de la cantina. Martín lo siguió. Afuera, el anciano encendió otro cigarro y miró hacia las montañas que se alzaban al norte, hacia la zona donde el rancho Ochoa se aferraba a la ladera como una verruga persistente. «¿Qué tipo de heridas?», preguntó sin mirarlo. Martín describió las marcas de dientes, el espacio entre perforaciones, la puerta de acero retorcida. Esteban fumó en silencio durante lo que parecieron minutos eternos. Luego, con voz tan baja que Martín tuvo que inclinarse para escuchar, dijo, «Regresó. Después de tantos años, la maldita cosa regresó». Y comenzó a hablar, desentrañando una historia que Martín había escuchado fragmentada en cantinas, pero nunca completa. Nunca con este nivel de detalle visceral. «Fue en 1989», explicó Esteban. «Octubre también, la misma temporada maldita cuando las noches se alargaban y el frío bajaba de los picos como advertencia.
7 rancheros habían muerto en un período de 6 semanas. No juntos, no en un solo ataque masivo que hubiera justificado intervención militar, sino uno por uno, espaciados lo suficiente para que las autoridades pudieran descartar cada muerte como incidente aislado. El primero fue Tomás Carrillo, encontrado a 200 metros de su casa con la garganta arrancada y las entrañas esparcidas en un radio de 10 metros. Los federales dijeron que había sido ataque de perros salvajes. La viuda insistió en que Tomás había disparado su rifle 3 veces antes de morir, que las balas habían impactado en algo porque encontraron casquillos y sangre, pero que lo que fuera que lo atacó no había caído. Silenciaron a la viuda con dinero del gobierno y enterraron a Tomás sin autopsia completa. El segundo fue Gilberto Sánchez, pastor de cabras. Lo encontraron 2 semanas después en un desfiladero, el cuerpo parcialmente devorado pero con mordidas que ningún depredador conocido dejaba. Los colmillos habían perforado el cráneo, atravesando el hueso temporal como si fuera cartón. Un veterinario de Durango capital vino a examinar el cuerpo y declaró, oficialmente, que había sido un puma. Extraoficialmente, le dijo a Esteban, quien había sido comisario del pueblo en esa época, que las mandíbulas necesarias para esas perforaciones requerirían un felino del tamaño de un tigre siberiano, y que no existían tigres en México. El veterinario regresó a Durango y nunca volvió a responder llamadas sobre el caso. El tercero, cuarto y quinto murieron en rápida sucesión. Todos rancheros solitarios, todos atacados en sus propiedades, todos destrozados con una violencia que sugería no solo depredación, sino algo cercano a la rabia consciente. Esteban hizo una pausa para encender otro cigarro con la colilla del anterior. Sus manos temblaban más ahora, pero Martín no sabía si era por la edad o por los recuerdos. El sexto, continuó el anciano, fue diferente. Se llamaba Roberto Medina, exmilitar que había servido en batallones de montaña. Roberto había sobrevivido al ataque inicial. Llegó al pueblo caminando 20 kilómetros, con el brazo izquierdo arrancado desde el codo, perdiendo sangre pero consciente, los ojos llenos de algo que Esteban describió como conocimiento terrible. En el pequeño centro de salud, antes de que la hemorragia lo matara, Roberto había hablado. Dijo que la cosa caminaba en 2 patas. Dijo que medía más de 2 metros de altura. Dijo que cuando lo miró, vio inteligencia en esos ojos. No instinto animal, sino algo que pensaba, que calculaba, que disfrutaba. Los doctores creyeron que era delirio por shock, pero Esteban había estado ahí, había sostenido la mano de Roberto mientras moría y había visto verdad en esos ojos aterrorizados. El séptimo y último fue diferente aún. Esteban bajó la voz hasta convertirla en susurro áspero. Fue una niña, 12 años, hija de un ganadero llamado Morales. La encontraron a 50 metros de la casa familiar, arrastrada desde su habitación en el segundo piso. La ventana estaba abierta, las cortinas desgarradas, y había marcas de garras en el marco de madera que medían casi 15 centímetros de largo. La niña. Esteban se detuvo, los ojos súbitamente húmedos. La niña había sido desmembrada con tal precisión que el médico forense, un hombre de Monterrey con 20 años de experiencia, vomitó al ver el cuerpo. No fue alimentación, fue exhibición. Los pedazos estaban organizados, casi artísticamente dispuestos en el pasto, como si algo hubiera querido mostrar de lo que era capaz. Eso fue lo que finalmente trajo a los federales en serio. Llegaron en noviembre del 89, continuó Esteban, su voz ahora completamente plana, desprovista de emoción, como mecanismo de supervivencia. No fueron policías normales, fueron hombres en camionetas sin placas, vestidos de civil pero moviéndose con disciplina militar. Trajeron rifles que Esteban nunca había visto, equipos de rastreo, perros entrenados. Acordonaron la zona donde habían ocurrido los ataques, un radio de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados en la Sierra Madre. Prohibieron a los civiles entrar. Estuvieron ahí durante 3 semanas. Esteban escuchó disparos algunas noches, ráfagas automáticas que resonaban entre los desfiladeiros. Luego, silencio. Los hombres de las camionetas sin placas partieron sin dar explicaciones. Dejaron solo instrucciones. Los cuerpos de las 7 víctimas serían cremados. Las familias recibirían compensación financiera. No habría más investigaciones. El asunto estaba cerrado.
y quien insistiera en hablar públicamente sobre lo ocurrido enfrentaría consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Martín, aunque parte de él ya conocía la respuesta. Esteban lo miró directamente. El tipo que hace que la gente desaparezca sin dejar rastro. Mencionó a 3 personas. Un periodista de Durango que había intentado escribir un artículo sobre los ataques, desaparecido en 1990. Un biólogo de la UNAM que había solicitado acceso a los reportes forenses, encontrado muerto en un accidente automovilístico sospechoso. Y el padre de la niña Morales, quien había jurado encontrar y matar a la cosa que destrozó a su hija, encontrado ahorcado en su propia casa 6 meses después. Suicidio, dijeron las autoridades. Pero Esteban había visto el cuerpo. Las marcas en el cuello no correspondían a soga, sino a manos. Manos muy grandes que habían apretado hasta fracturar la tráquea antes de colgarlo para simular suicidio. Martín sintió que el mundo se inclinaba levemente. ¿Y la cosa? Lo que fuera que mató a esas personas, ¿los federales lo mataron? Esteban soltó una risa seca sin humor. Eso dijeron. Dijeron que había sido una jauría de perros salvajes con rabia, que los habían cazado y exterminado. Pero yo hablé con uno de esos hombres de las camionetas, una noche que lo encontré borracho en esta misma cantina. Le pregunté directamente, ¿lo mataron? Me miró con ojos vacíos y dijo algo que nunca olvidaré. No se puede matar lo que no debería existir. Solo se puede hacer que se esconda más profundo. El anciano apagó su cigarro contra la pared de adobe. Durante 30 años no hubo más ataques. Pensé que quizás sí lo habían matado, o que se había marchado, o que yo había enloquecido y nada de eso había sido real. Pero si lo que describes es cierto, Ochoa, entonces la cosa nunca se fue. Solo estuvo esperando. Martín sintió frío en los huesos a pesar del sol de mediodía. ¿Qué es? ¿Qué carajo es esa cosa? Esteban encendió otro cigarro, las manos temblando violentamente ahora. Depende de a quién le preguntes. Los viejos de la sierra, los que todavía recuerdan las historias de antes de que llegaran los españoles, dicen que es un nahual. Un brujo que vendió su alma para obtener el poder de transformarse, que quedó atrapado entre formas y ahora no es ni hombre ni bestia, sino algo peor. Otros dicen que es una anomalía, un error de la naturaleza que sobrevivió en estas montañas aisladas, quizás el último de su especie, o quizás algo que nunca debió evolucionar. Yo dejé de intentar entenderlo hace años. Lo único que sé es que es real, que mata, y que el gobierno prefiere enterrar la verdad antes que admitir que hay cosas en estas sierras que la ciencia no puede explicar. Martín se quedó en silencio, procesando. Finalmente preguntó, ¿cómo lo detengo? Esteban lo miró con algo parecido a la lástima. Los 7 que murieron en el 89 eran hombres duros. Ganaderos, vaqueros, uno exmilitar. Todos armados. Todos murieron. Los federales con sus rifles automáticos no pudieron matarlo, solo ahuyentarlo. Y ahora marcó tu rancho, Ochoa. Mató a tu perro como advertencia, como demostración de que puede entrar cuando quiera. Si fuera tú, tomaría a los perros que quedan, subiría a esa camioneta y no volvería jamás. Hay cosas peores que perder un rancho. Está perder la vida defendiendo tierra que a nadie más le importa. Era consejo sensato, consejo de supervivencia. Pero Martín pensó en 5 generaciones de Ochoa enterradas en esa tierra. Pensó en Rosa, sus cenizas esparcidas junto al nogal donde se habían casado. Pensó en Capitán, en Trueno y Centella, que aún estaban vivos y dependían de él. No puedo, dijo simplemente. Esteban asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Entró a la cantina y regresó con una botella de tequila sin abrir y un papel amarillento doblado. Le dio ambos a Martín. Entonces toma esto, el tequila para el coraje. El papel es un mapa. Marca una cueva a 3 kilómetros al norte de tu rancho. En el 89, los rastreadores encontraron ese lugar. Dijeron que estaba lleno de huesos, de restos. Si vas a enfrentarte a esa cosa, necesitas saber dónde vive, dónde guarda sus víctimas. Y Ochoa... La voz del anciano se quebró levemente. Si no regresas en 3 días, iré a la comandancia de Durango y gritaré lo que pasó, aunque me maten por ello. Alguien tiene que gritar eventualmente. Alguien tiene que negarse a seguir enterrando la verdad. Martín regresó al rancho mientras el sol comenzaba su descenso.
Los perros lo recibieron como si hubiera estado ausente meses, saltándole encima, gimiendo, lamiendo sus manos. Los encerró nuevamente en la casa. Desplegó el mapa que Esteban le había dado sobre la mesa de la cocina. El papel estaba manchado y frágil, pero las marcas eran claras. Una X roja indicaba la ubicación de la cueva, accesible solo a pie, a través de un terreno rocoso que Martín conocía bien de sus décadas patrullando el rancho. Estudió las rutas posibles, memorizó los puntos de referencia. Si la cosa tenía un territorio, tenía que conocerlo. Si tenía un patrón, tenía que entenderlo. No era cazador, nunca lo había sido, pero Rosa le había enseñado algo antes de morir, en esos últimos días, cuando el cáncer la consumía, pero su mente permanecía afilada. El miedo no es debilidad, Martín, es información. Escúchalo, úsalo, y luego haz lo que tengas que hacer. Esa noche no esperó sentado. Preparó una mochila con agua, el mapa, una linterna, cuchillo de caza. Al amanecer siguiente, partiría hacia la cueva. Necesitaba ver con sus propios ojos el lugar donde la cosa guardaba sus trofeos. Necesitaba entender contra qué se enfrentaba antes de que la próxima luna nueva trajera otro ataque, porque algo le decía, con certeza visceral, que Capitán había sido solo el primero. La cosa estaba probando defensas, midiendo resistencia, y cuando regresara, no se conformaría con un solo perro, vendría por todos. Y luego, cuando el rancho estuviera indefenso, vendría por Martín. Pero esta vez, Martín no sería presa pasiva. Esta vez, conocería el terreno de batalla. Durmió 2 horas esa noche, con los 5 perros amontonados alrededor de su cama como guardianes silenciosos. Y en sus sueños vio ojos amarillos que lo observaban desde la oscuridad de pinos ancestrales, y escuchó una risa que no era humana ni completamente animal, sino algo atrapado en el espacio terrible entre ambos. Martín partió hacia la cueva antes del amanecer, dejando a los 5 perros encerrados con suficiente comida y agua para 2 días. Sombra había arañado la puerta durante 15 minutos cuando entendió que no la llevaría, sus gemidos persiguiéndolo mientras se alejaba por el sendero de rocas que serpenteaba hacia el norte. Llevaba la mochila con provisiones mínimas, el cuchillo de caza en el cinturón y la vieja escopeta calibre 12 cargada con postas de plomo. No era mucho contra algo que había sobrevivido ráfagas de rifles automáticos, pero era todo lo que tenía. El mapa de Esteban estaba memorizado. 3 kilómetros en línea recta, subiendo por un desfiladero estrecho hasta una formación rocosa que los lugareños llamaban el Diente del Diablo por su perfil irregular contra el cielo. La cueva estaría en la base norte de esa formación, oculta detrás de un cortinaje de raíces de pino y maleza densa. Caminó durante 2 horas mientras el sol trepaba lentamente sobre los picos orientales, proyectando sombras largas que se movían como dedos esqueléticos entre los árboles. El terreno era traicionero, rocas sueltas que rodaban bajo sus botas, raíces expuestas que intentaban derribarlo, pendientes que obligaban a usar las manos para mantener el equilibrio. A medio camino, encontró la primera señal, un árbol joven con la corteza arrancada a más de 2 metros de altura, marcas profundas de garras que habían desgarrado la madera hasta exponer la pulpa blanca interior. Las marcas eran frescas, quizás de la noche anterior. Martín pasó los dedos por los surcos, sintiendo el borde irregular donde las garras habían penetrado. Cada surco medía casi 10 centímetros de largo y 2 de profundidad. Tragó saliva con dificultad y continuó adelante, el peso de la escopeta súbitamente insuficiente en sus manos. 20 minutos después encontró el primer hueso. Estaba medio enterrado en el lodo de un arroyo seco, blanqueado por el tiempo pero aún reconocible. Un fémur humano con la cabeza articular quebrada, como si algo hubiera arrancado la pierna completa de la cadera mediante fuerza bruta. Martín se arrodilló junto a él, el estómago revolviéndose. No lo tocó. Solo lo observó, registrando mentalmente cada detalle. Las marcas de dientes en el hueso eran inconfundibles. Surcos profundos, donde los colmillos habían raspado el calcio al arrancar la carne adherida. Continuó caminando y los huesos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Costillas dispersas entre las hojas muertas, vértebras apiladas contra una roca como cuentas de un rosario macabro, un cráneo parcial con la mandíbula inferior ausente y un agujero del tamaño de un puño en el occipital.
Algunos huesos eran antiguos, descoloridos y quebradizos. Otros eran relativamente recientes, todavía con restos de tejido conectivo momificado adherido. Cuando finalmente alcanzó el diente del diablo, el sol ya estaba en su cenit, pero la temperatura había bajado varios grados. La formación rocosa se alzaba como una muela podrida de la tierra, 25 metros de piedra caliza, erosionada por milenios de viento y lluvia. La cueva era exactamente donde el mapa indicaba, una abertura de casi 3 metros de alto por 2 de ancho, oculta parcialmente por un entramado de raíces gruesas que colgaban como cortina natural. El olor que emanaba de la entrada era visceral, una mezcla nauseabunda de carne podrida, excrementos y algo más primitivo que Martín no podía identificar, pero que activaba todos sus instintos de huida. Se obligó a respirar por la boca, a dar un paso adelante, luego otro. Encendió la linterna y la oscuridad de la cueva retrocedió revelando un espacio más amplio de lo que esperaba. El interior era una cámara natural de aproximadamente 15 metros de diámetro, con el techo irregular que alcanzaba 4 metros en el punto más alto, y estaba completamente tapizado de restos. Huesos formaban montículos en las esquinas, organizados por tipo, cráneos en una pila, fémures en otra, costillas apiladas como leña. Había restos humanos mezclados con animales. Martín identificó calaveras de venado junto a cráneos humanos, patas de ganado vacuno junto a tibias de personas. En el centro de la cámara había algo que parecía un nido, ramas, pelaje arrancado de presas, y lo que parecían ser prendas de ropa humana desgarradas, formando una cama circular de casi 2 metros de diámetro. El suelo estaba cubierto de excrementos secos y restos orgánicos en diversos estados de descomposición. Y en las paredes, grabadas con algo afilado, había marcas. No eran símbolos reconocibles, sino líneas verticales agrupadas en conjuntos de 5, docenas de ellas. Como si algo estuviera llevando cuenta. Martín se adentró en la cueva con pasos cautelosos, la escopeta levantada, el dedo en el gatillo. La linterna bailaba en su mano temblorosa, proyectando sombras grotescas que se retorcían en las paredes húmedas. Se acercó a uno de los montículos de huesos y se obligó a examinarlo con detalle clínico. Contó al menos 12 cráneos humanos completos o parciales. Algunos mostraban fracturas consistentes con golpes masivos. Otros tenían los huesos faciales completamente aplastados. Uno tenía marcas de dientes tan profundas que los colmillos habían penetrado el hueso parietal hasta alcanzar la cavidad craneal. No era solo depredación. Era violencia excesiva, casi ceremonial. La cosa que vivía aquí no mataba solo para alimentarse. Mataba porque podía, porque disfrutaba, porque 30 años de impunidad le habían enseñado que este territorio era suyo y todo lo que entraba era potencial trofeo. Un sonido lo congeló. Venía de más profundo en la cueva, de un túnel lateral que no había notado inicialmente. Un rasguño suave, como garras sobre piedra. Martín giró la linterna hacia allá y su corazón dejó de latir por un segundo completo. En la entrada del túnel lateral, apenas visible en el borde del haz de luz, había ojos. 2 círculos amarillos brillantes que lo observaban con inteligencia perturbadora. No se movían, solo miraban, evaluando. Martín levantó la escopeta con manos que ya no temblaban, sino que se habían vuelto completamente rígidas de adrenalina pura. Los ojos parpadearon lentamente, un gesto casi humano de reconocimiento. Y entonces retrocedieron hacia la oscuridad del túnel, desapareciendo sin sonido. La cosa lo había visto, lo había dejado vivir, y Martín entendió con claridad terrible que esto era parte del juego. La criatura lo había dejado entrar, lo había dejado ver su despensa de horror, y ahora lo dejaría salir. Porque cazadores como este no mataban por necesidad inmediata, cazaban cuando era más divertido. Salió de la cueva caminando hacia atrás, sin dar la espalda a la entrada, la escopeta apuntando a las sombras hasta que la luz del sol lo cegó y tuvo que bajar el arma. Corrió, dejó atrás todo protocolo, toda cautela, y simplemente corrió por el desfiladero con la respiración quemándole los pulmones, las piernas bombeando, las ramas arañándole la cara. No se detuvo hasta que vio el techo de zinc de su rancho brillando entre los pinos. Los perros lo escucharon llegar y comenzaron a ladrar frenéticamente. Cuando abrió la puerta de la casa, los 5 se abalanzaron sobre él, lamiéndole las manos, gimiendo.
Martín se dejó caer al suelo, permitiendo que el peso colectivo de los animales lo anclara a la realidad. Había visto el infierno. Había contado los muertos que nadie reclamó. Y había mirado a los ojos de la cosa que los mató. Pasó las siguientes horas preparándose para lo inevitable. La cueva estaba a solo 3 kilómetros. La criatura sabía dónde vivía. Y ahora que Martín había invadido su territorio, había violado el espacio donde guardaba sus trofeos, la respuesta no se haría esperar. No sería otra advertencia. Sería ejecución. Pero Martín había aprendido algo en esa cueva. La cosa era inteligente, pero también territorial y predecible. Regresaba a ese lugar. Usaba rutas específicas. Y si iba a atacar el rancho nuevamente, vendría desde el norte, siguiendo el mismo camino que Martín acababa de recorrer. Conocer el terreno era ventaja. Y los perros, entrenados desde cachorros para defender este territorio específico, conocían cada roca, cada árbol, cada olor que no pertenecía. Solos eran vulnerables, pero juntos, organizados, con Martín guiándolos, quizás podían convertir el rancho en trampa en lugar de matadero. Pasó el resto del día moviendo los barriles de diésel a posiciones estratégicas. Creó un perímetro de 30 metros alrededor de la casa, colocando los barriles cada 5 metros, formando un círculo casi completo. Dejó solo un espacio abierto al norte, el lado desde donde la criatura vendría. Vertió diésel en surcos poco profundos que conectaban los barriles, creando líneas de combustible que podía encender con una sola antorcha. No sería suficiente para matar algo que había sobrevivido décadas, pero el fuego crearía caos, luz, obstáculos, y en ese caos los perros tendrían ventaja. Esa noche alimentó a Sombra, Reina y Volcán con carne cruda mezclada con hígado. No dio de comer a los otros dos. Necesitaba hambre, agresión, instinto depredador, funcionando a máxima capacidad. Seleccionó esos tres porque eran los más grandes, los más violentos, los únicos que todavía mostraban chispas de ira además de miedo. Cuando cayó la noche, la última luna nueva de octubre, exactamente como Esteban había predicho, Martín soltó a los 3 perros seleccionados. Trueno y Centella permanecieron dentro de la casa, aullando de frustración. Pero Sombra, Reina y Volcán se movieron inmediatamente a formación de caza. Volcán al frente, el más agresivo funcionando como punta de lanza. Reina al flanco izquierdo, usando su olfato superior para detectar aproximación. Sombra al flanco derecho, los ojos fijos en las sombras entre los pinos. Martín se quedó en el centro del terreiro, con una antorcha encendida en la mano izquierda y el facón de abate de 30 centímetros en la derecha. Había dejado la escopeta dentro. Era inútil contra algo que rifles militares no habían detenido. Pero el facón, afilado hasta poder cortar hueso bovino, era extensión de su brazo, y el fuego era el gran igualador. Todo sangra, todo quema. Esperó. Los minutos se arrastraron con viscosidad tortuosa. El generador estaba apagado, todas las luces exteriores muertas. Solo la antorcha iluminaba un círculo de 5 metros alrededor de Martín, creando una isla de luz naranja en un océano de negrura absoluta. Los perros se mantuvieron en posición, mudos, los músculos tensos como cables de acero. El viento había dejado de soplar, el mundo entero parecía contener la respiración. Y entonces, a las 11:37 de la noche, Martín vio la hora en su reloj justo antes de que apareciera. La cosa salió de entre los pinos. Caminaba en 2 patas. Eso fue lo primero que el cerebro de Martín registró. El detalle que confirmaba que esto no era oso ni puma ni nada que la taxonomía pudiera clasificar. Medía al menos 2 metros y 20 centímetros de altura, quizás más, con extremidades anteriores tan largas que los nudillos casi rozaban el suelo cuando las dejaba colgar. El pelaje era irregular, oscuro, con parches donde la piel desnuda brillaba bajo la luz de la antorcha como cuero viejo. La cabeza era lo peor. Un cráneo alargado que no era de lobo ni de humano, sino algo atrapado entre ambos, con mandíbulas que se proyectaban hacia adelante, llenas de dientes que reflejaban naranja bajo la luz del fuego. Los ojos eran exactamente como los había visto en la cueva, amarillos, brillantes, llenos de inteligencia que no debía existir en algo con esa forma. La criatura se detuvo a 20 metros de Martín, erguida completamente, y abrió las mandíbulas emitiendo un sonido que era mezcla de gruñido y algo perturbadoramente cercano a risa. Volcán atacó primero sin orden,
solo instinto protector superando miedo. 70 kilos de músculo y furia se lanzaron contra las piernas de la criatura, mandíbulas abiertas buscando tendones. La cosa se movió con velocidad imposible para su tamaño, girando el torso y descargando un golpe con la extremidad anterior que conectó con el costado de Volcán en pleno salto. El sonido de costillas quebrándose fue audible incluso por encima de los gruñidos. El perro salió volando 3 metros, aterrizó con un aullido agudo, intentó levantarse y volvió a caer, pero el golpe había dado a Sombra y Reina la apertura que necesitaban. Atacaron en formación, Sombra por la izquierda directo a la garganta, Reina por la derecha buscando el flanco. Las mandíbulas de Sombra se cerraron en el cuello de la criatura con fuerza suficiente para triturar hueso bovino. La cosa aulló, un sonido que hizo vibrar el aire y detuvo el corazón de Martín por un latido. Sangre brotó de la herida en el cuello, negra bajo la luz de la antorcha, pero definitivamente real. La criatura agarró a Sombra con ambas extremidades anteriores, las garras penetrando el pelaje del perro, e intentó arrancarla. Pero 58 kilos de dogo entrenado no se sueltan fácilmente. Sombra hundió más las mandíbulas, sacudiendo la cabeza de lado a lado, desgarrando músculo. Reina había encontrado asidero en el muslo derecho trasero de la criatura, mordiendo con presión que haría ceder acero. La cosa giró violentamente, arrastrando a ambos perros consigo, intentando liberarse. Martín vio su oportunidad. Corrió hacia adelante, la antorcha en alto, y la arrojó al barril de diésel más cercano. El combustible se encendió instantáneamente con un rugido sordo. Las llamas se extendieron por los surcos que había cavado, creando líneas de fuego que corrieron hacia los otros barriles, formando un círculo de luz y calor. La criatura retrocedió del fuego, arrastrando a Sombra que aún colgaba de su cuello. Con fuerza terrible, la cosa finalmente logró agarrar la cabeza de la perra y tiró. Martín escuchó el chasquido del cuello de Sombra rompiéndose. El cuerpo del perro cayó flácido, pero Reina no soltó. La perra ajustó su agarre, las mandíbulas ahora cerradas sobre la articulación de la cadera, triturando. La criatura aulló nuevamente y descargó un golpe descendente que conectó con la columna de Reina. La perra gimió pero no soltó, incluso cuando sus patas traseras dejaron de responder, incluso cuando sangre comenzó a brotar de su hocico. Lealtad programada genéticamente a través de generaciones, imposible de quebrar, incluso ante muerte segura. Martín cargó con el facón en alto. No pensó, solo actuó. La criatura estaba distraída intentando liberarse de Reina. Martín cerró la distancia en 4 zancadas y hundió los 30 centímetros de acero en el costado de la cosa, entre las costillas, buscando pulmón o corazón o cualquier órgano vital. La hoja penetró con resistencia inicial, luego se deslizó hacia adentro hasta la empuñadura. La criatura se giró con velocidad de serpiente, una extremidad anterior golpeando el pecho de Martín con fuerza que lo levantó del suelo y lo lanzó 4 metros hacia atrás. Aterrizó mal, sintió costillas crujir, el aire escapando de sus pulmones en una exhalación forzada. El mundo se volvió borroso. Escuchó a Reina aullar una última vez. Escuchó el sonido húmedo de carne siendo desgarrada. Intentó levantarse, no pudo. Las costillas rotas enviaban lanzas de dolor con cada intento de respirar. Volcán apareció en su visión periférica, arrastrándose sobre las patas delanteras porque las traseras ya no funcionaban, tirándose hacia la criatura con determinación suicida. Las mandíbulas del perro se cerraron en el tobillo de la cosa. Hueso canino contra hueso monstruoso. La criatura pateó, enviando a Volcán rodando. Pero el perro regresó, arrastrándose, mordiendo tobillo nuevamente, creando distracción, dando a Martín segundos preciosos. Martín gateó hacia la antorcha más cercana, la agarró, se obligó a ponerse de pie aunque cada movimiento era agonía. La criatura caminaba hacia él ahora, cojeando ligeramente, sangre goteando de la herida en el costado, donde el facón todavía estaba clavado, más sangre corriendo del cuello destrozado, donde Sombra había mordido. Pero no caía. Estaba herida, ralentizada, pero no caía. Martín retrocedió hacia el barril de diésel más grande, el que había dejado sin encender. La criatura lo siguió, paso tras paso, las mandíbulas abiertas mostrando hileras de dientes manchados con sangre de perro. A 5 metros de distancia. 4.
3. Martín podía oler su aliento, carne podrida y algo más oscuro. 2 metros. La cosa levantó las extremidades anteriores, preparándose para el golpe final. Martín arrojó la antorcha al barril. El diésel explotó en un hongo de fuego naranja que engulló a la criatura instantáneamente. El aullido que emitió no era animal ni humano, sino algo del infierno mismo, un sonido que Martín seguiría escuchando en pesadillas hasta el día de su muerte. La cosa se tambaleó hacia atrás, el pelaje ardiendo, la piel crepitando. Giró sobre sí misma, desorientada, buscando escape. Pero estaba rodeada de fuego ahora, el círculo completo de barriles ardiendo con calor que derretía el aire. Corrió hacia el norte, hacia la abertura que Martín había dejado intencionalmente, y Martín corrió tras ella, ignorando el dolor, ignorando todo excepto la certeza de que si la dejaba escapar, regresaría. Siguió el rastro de llamas, el olor a pelo quemado, los aullidos cada vez más débiles. La criatura cayó a 50 metros del rancho, el cuerpo todavía envuelto en fuego, retorciéndose. Martín se acercó con el corazón bombeando ácido, cada respiración un cuchillo en el pecho. La cosa lo miró con ojos que todavía brillaban amarillos, incluso mientras se apagaban. Las mandíbulas se abrieron como intentando hablar. Solo salió humo. Y entonces dejó de moverse. Las llamas continuaron consumiendo el cuerpo durante 20 minutos más mientras Martín observaba, asegurándose de que cada centímetro de carne se convirtiera en ceniza. Cuando finalmente regresó al rancho tambaleándose, el sol comenzaba a aclarar el horizonte oriental. Volcán yacía inmóvil junto a los restos de Reina y Sombra. Martín se arrodilló junto a cada uno, tocando pelajes que aún conservaban calor residual. Trueno y Centella salieron de la casa, olisquearon los cuerpos y se sentaron junto a Martín sin hacer ruido. Solo el silencio roto por el crepitar de fuegos que se apagaban. Solo 3 perros donde antes había 6. Solo cenizas donde había estado algo que desafiaba explicación. Solo un hombre roto en tierra manchada de sangre que era de su familia más que de su especie. Martín permaneció sentado en la tierra húmeda de sangre hasta que el sol estuvo completamente alto, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que sus manos habían hecho y sus ojos habían presenciado. El dolor en las costillas rotas se había convertido en un pulsante constante que le robaba el aliento con cada inhalación, pero era secundario al dolor más profundo que le desgarraba el pecho desde adentro. Sombra, Reina, Volcán. 3 nombres que había pronunciado miles de veces durante años, llamándolos para alimentación, para patrulla, para simple compañía en las noches largas de soledad. Ahora solo eran cuerpos inmóviles, pelajes manchados de sangre que se secaba tornándose marrón oscuro bajo el sol de octubre. Trueno y Centella permanecían junto a él, los únicos sobrevivientes, además de Capitán, enterrado días atrás. Los perros no gimieron, no aullaron. Solo mantuvieron vigilia silenciosa, como si entendieran que el luto requiere quietud. Eventualmente, con movimientos que le arrancaban gemidos involuntarios, Martín se puso de pie. Caminó hacia donde la criatura había caído. Las cenizas formaban un montículo irregular de aproximadamente 2 metros de largo, todavía humeantes, mezcladas con restos de huesos que el fuego no había consumido completamente. Se arrodilló junto a los restos, la curiosidad mórbida superando la repulsión. Había fragmentos de cráneo, parcialmente intactos, que mostraban una estructura imposible. Cuencas oculares demasiado grandes, cavidad nasal alargada, mandíbula con alvéolos dentales que ningún mamífero conocido poseía. Agarró un palo y removió las cenizas, buscando, no sabía exactamente qué. Prueba quizás. Algo tangible que pudiera mostrar y decir, esto existió. Esto era real. Encontró una garra parcialmente quemada, negra y retorcida, que medía casi 15 centímetros de largo. La guardó en el bolsillo de su camisa ensangrentada. Pasó las siguientes horas en un trance de movimiento mecánico. Primero cavar tumbas. La tierra estaba dura, pero sus manos no se detuvieron, ignorando ampollas que se abrían y sangraban. Cavó junto al montículo donde había enterrado a Capitán,
3 nuevos agujeros lo suficientemente profundos para que ningún carroñero alcanzara los cuerpos. Envolvió a Sombra en una manta vieja, su favorita de cuando era cachorra. Reina fue envuelta en la camisa de trabajo que Rosa había cosido para Martín décadas atrás. Volcán, el más joven, el que nunca conoció días sin violencia acechando, fue envuelto en lona limpia. Los bajó uno por uno, sus brazos temblando no solo por el esfuerzo, sino por la finitud de cada gesto. Rellenó las tumbas con tierra que caía sobre los cuerpos con sonidos sordos que resonaban en el silencio de la mañana. No rezó. No tenía palabras para un Dios que permitía que cosas como la de anoche existieran. Estaba terminando de apisonar la última tumba cuando escuchó el sonido de motores acercándose. 2 camionetas Chevrolet Suburban negras, sin placas, vidrios polarizados que no permitían ver el interior. Martín se puso de pie lentamente, cada músculo protestando, la mano buscando instintivamente el facón que ya no estaba en su cinturón, sino clavado en cenizas a 50 metros de distancia. Los vehículos se detuvieron frente a la casa. 4 hombres bajaron, vestidos con ropa civil, jeans, camisas de botones, chaquetas ligeras, pero moviéndose con sincronización militar. Ninguno llevaba identificación visible. Ninguno se presentó. El que parecía estar al mando, un tipo de unos 40 años con cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, miró a Martín de arriba abajo, evaluando las costillas obviamente rotas, la camisa empapada de sangre, las manos destrozadas. «Señor Ochoa», dijo el hombre, no era pregunta sino confirmación. Su voz era plana, desprovista de emoción. Hubo un incidente en su propiedad. Tampoco era pregunta. Martín no respondió. Los otros 3 hombres ya se movían con propósito definido, uno caminando hacia el montículo de cenizas humeantes, otro fotografiando las tumbas frescas, el tercero inspeccionando los barriles de diésel quemados y las marcas de fuego en la tierra. El líder sacó un sobre manila del bolsillo interior de su chaqueta y lo extendió hacia Martín. Compensación por las pérdidas de ganado durante el incendio accidental que ocurrió anoche en su rancho. 70,000 pesos. Firma el recibo. Dentro del sobre había billetes de 500, apilados y contados con precisión burocrática. Y un papel que declaraba, incendio forestal accidental, 13 de octubre de 2019, sin víctimas humanas. Pérdida de estructuras menores y ganado, compensación aceptada. Martín tomó el sobre pero no firmó. «No tengo ganado», dijo, su voz saliendo rasposa por garganta seca. «Hace años que no tengo». El hombre de la cicatriz no parpadeó. «El papel dice ganado, firma el papel». No era sugerencia, era orden con consecuencias implícitas en cada sílaba. Martín pensó en Esteban, en las advertencias sobre gente que desaparecía. Pensó en 30 años de silencio forzado, de verdades enterradas más profundamente que cuerpos. Pensó en la niña Morales desmembrada, en el padre ahorcado, en el periodista que nunca regresó. Firmó el papel con mano que temblaba de rabia más que de miedo. El hombre asintió, guardó el documento y caminó hacia donde el otro inspeccionaba las cenizas. Regresó 2 minutos después. «¿Quemó basura anoche?», preguntó. «Sí», mintió Martín. «Ramas secas, madera vieja. Se salió de control». «Sí». «¿Algo más que debamos saber?». Martín sacó la garra retorcida de su bolsillo. La extendió en la palma abierta. El hombre la miró durante 3 segundos completos, sin cambiar de expresión. Luego la tomó y la guardó en su propia chaqueta. «Basura», repitió. «Solo basura quemada». Los 4 hombres trabajaron durante 2 horas. Recogieron cada fragmento de hueso que pudieron encontrar en las cenizas, sellándolos en bolsas plásticas marcadas con códigos alfanuméricos. Tomaron muestras de tierra donde había caído sangre de la criatura. Fotografiaron todo desde múltiples ángulos. Y luego, metódicamente, vertieron químicos sobre las cenizas restantes. Martín observó desde el porche, trueno y centella flanqueándolo, mientras los químicos hacían espuma y humo, disolviendo lo que el fuego no había consumido. Cuando terminaron, el suelo donde había caído la criatura era solo tierra oscura que olía a lejía industrial. Cualquier evidencia de lo que había muerto ahí había sido borrada con eficiencia que hablaba de práctica, de protocolo establecido, de esto ya pasó antes y pasará de nuevo.
el líder regresó a Martín una última vez. Si habla de esto, nadie le creerá. Si insiste, tendrá problemas que el dinero no podrá resolver. ¿Entendido? Martín asintió. Bien. Cuide esas costillas. Incendios forestales son peligrosos. Los vehículos partieron levantando polvo que tardó 10 minutos en asentarse. Martín se quedó solo nuevamente, con 2 perros traumatizados, 4 tumbas frescas, un sobre lleno de dinero que era precio de silencio, y el conocimiento de que todo lo que había experimentado, toda la sangre derramada, todos los huesos encontrados en esa cueva, serían oficialmente reducidos a incendio accidental. Entró a la casa con dificultad, cada escalón del porche una pequeña agonía. Se quitó la camisa ensangrentada, vio el moretón enorme que cubría su costado izquierdo desde axila hasta cadera, púrpura y negro con bordes amarillentos. Se vendó las costillas con tiras de sábana vieja, apretando hasta que respirar era casi imposible, pero el dolor se volvía manejable. Se tragó 4 aspirinas sin agua. Se sentó en la silla de rosa junto a la ventana de la cocina y simplemente miró hacia las montañas del norte donde, a 3 kilómetros, una cueva llena de huesos esperaba a que alguien la encontrara eventualmente. Los días siguientes se arrastraron con monotonía dolorosa. Las costillas sanaban lentamente, el dolor disminuyendo de insoportable a simplemente constante. Martín pasaba las horas reparando cercas que no necesitaban reparación, alimentando a 2 perros que comían sin apetito, sentándose en el porche al atardecer con una taza de café que se enfriaba sin ser bebida. Trueno y Centella nunca volvieron a ladrar. Ni una sola vez. Patrullaban el perímetro del rancho cada noche, pero lo hacían en silencio absoluto, los ojos fijos en sombras, los cuerpos tensos como si esperaran que en cualquier momento algo emergería de la oscuridad. Pero nada vino. Las noches permanecían silenciosas, excepto por el viento. Las mañanas amanecían sin nuevos rastros, sin nuevas señales. Lo que fuera que había acechado estas montañas durante décadas estaba muerto. Martín lo sabía. Pero los perros, con sus instintos más profundos que el conocimiento humano, nunca dejaron de vigilar. Una semana después del incidente, Esteban llegó en su camioneta oxidada. El anciano bajó lentamente, observó las tumbas nuevas, observó el rostro demacrado de Martín y no preguntó nada. Solo dijo: «Todavía respiras. Eso es más de lo que muchos lograron». Se sentaron en el porche durante 1 hora sin hablar, compartiendo silencio y café amargo. Finalmente, Esteban preguntó: «¿Vinieron los hombres de las camionetas?» Martín asintió. «Te dijeron que fue accidente». Otro asentimiento. «¿Les creíste?» Martín soltó una risa sin humor. «No necesito creerles, solo necesito seguir vivo». Esteban encendió un cigarro, las manos temblando levemente. «En el pueblo corren rumores. Dicen que vieron humo desde tu rancho, que hubo incendio. Nadie pregunta más allá. Nadie quiere saber». «Bien», dijo Martín, «mejor así». Antes de partir, Esteban le dio a Martín algo envuelto en tela. Una libreta vieja con páginas amarillentas. «Escribí todo lo que recordaba del 89, nombres, fechas, lo que los federales hicieron, dónde enterraron reportes. Nadie más sabe que existe esto. Si algo me pasa, quémalo. Si decides que alguien debe saber la verdad algún día, úsalo». Martín tomó la libreta, sintiendo el peso de décadas de silencio condensadas en papel frágil. «¿Por qué yo?» Esteban lo miró con ojos cansados que habían visto demasiado. «Porque sobreviviste, porque mataste lo que soldados no pudieron, porque mereces decidir si la verdad se preserva o se entierra contigo». El anciano subió a su camioneta, arrancó el motor, pero antes de partir dijo por la ventanilla: «Hay más, Ochoa. No sé dónde, no sé cuántos, pero 30 años es mucho tiempo. Si hubo uno, hay otros, y algún día alguien más va a encontrarse con lo que tú encontraste. Reza para que tengan tu suerte». Martín pasó esa noche leyendo la libreta de Esteban. Nombres de víctimas que nunca aparecieron en periódicos. Descripciones de heridas que doctores habían sido obligados a falsificar en reportes. Ubicaciones de entierros sin marcas. Fechas de visitas de oficiales federales que llegaban sin anuncio y partían sin explicaciones. Una cartografía completa de conspiración de silencio que había durado 3 décadas. Y en la última página, escrito con tinta diferente, más reciente: «Si estás leyendo esto y yo ya no estoy, recuerda,
La verdad no muere cuando la enterramos, solo espera a que alguien tenga el coraje de desenterrarla. Martín cerró la libreta, la guardó en la caja fuerte oxidada, donde Rosa había guardado documentos importantes. Algún día, quizás, alguien la encontraría. Algún día la verdad saldría, pero no sería hoy. No mientras los hombres de las camionetas negras siguieran patrullando. No mientras el gobierno prefiriera monstruos secretos a admisión pública de lo inexplicable. Los meses siguientes trajeron el invierno a la Sierra Madre. Las nevadas cubrieron las tumbas de los perros con mantos blancos que borraban los contornos. Martín reparó el canil destruido, reforzándolo con acero más grueso, aunque ya no había propósito. Trueno y Centella dormían dentro de la casa ahora, junto a la estufa de leña, posiciones que nunca habrían ocupado cuando Capitán vivía y mantenía jerarquía estricta. El rancho continuaba funcionando en su mínima expresión. Un hombre viejo, 2 perros traumatizados, tierra que nadie más quería. Los hijos llamaban ocasionalmente desde Monterrey, siempre con la misma pregunta velada. ¿Cuándo vas a vender y venirte a la ciudad? Martín siempre respondía, pronto, quizás el año próximo. Ambos sabían que era mentira. En las noches sin luna, Martín salía al porche con una taza de café y la vieja escopeta que ya no cargaba, pero mantenía cerca por costumbre. Miraba hacia el norte, hacia donde los pinos oscuros trepaban la ladera montañosa, hacia donde a 3 kilómetros una cueva esperaba llena de secretos que nadie reclamaría. Pensaba en los 12 cráneos que había contado, en las marcas en las paredes llevando cuenta de algo. Pensaba en 30 años de silencio, en 7 víctimas del 89 que nadie vengó, en una niña desmembrada cuyo padre fue silenciado con cuerda al cuello. Pensaba en Capitán, Sombra, Reina, Volcán, que habían muerto defendiendo tierra que el mundo había olvidado, pero que ellos habían amado con lealtad más pura que cualquier humano podría ofrecer. Y pensaba en la cosa que había matado, si realmente era la última de su especie o si Esteban tenía razón y había más escondidos en las sierras interminables donde México se volvía salvaje y los mapas oficiales mentían sobre lo que realmente habitaba la oscuridad. No tenía respuestas, solo certezas, sangre en tierra que ninguna lluvia lavaría completamente, cenizas que todavía manchaban el suelo donde químicos las habían disuelto. 3 tumbas de perros que habían sido más familia que su propia sangre. Un sobre con 70,000 pesos, que nunca gastaría, porque cada billete olía a traición. Y una libreta escondida que algún día, quizás, alguien encontraría y entendería que algunas verdades no pueden ser silenciadas para siempre, solo pospuestas hasta que aparezca alguien lo suficientemente terco o lo suficientemente desesperado para gritarlas. Martín Ochoa permaneció en ese rancho hasta su muerte 8 años después, en 2027, de neumonía que se negó a tratar en hospital. Lo encontraron 3 días después de fallecer, sentado en la silla de Rosa, mirando por la ventana hacia el norte. Trueno y Centella yacían a sus pies, muertos también, de vejez y de no querer continuar sin el último humano que los había cuidado. Los hijos vinieron desde Monterrey, vendieron la tierra a una compañía maderera que talaría los pinos en 5 años. La casa fue demolida. Las tumbas de los perros, cubiertas por maleza, eventualmente se perdieron. Pero la libreta de Esteban, guardada en la caja fuerte que los compradores abrieron esperando encontrar escrituras, fue descubierta. Y aunque el primero que la leyó la quemó asustado, el segundo hizo copias. Y las copias viajaron. Y eventualmente, 20 años después de la muerte de Martín, un periodista las encontró y comenzó a hacer preguntas. Preguntas que lo llevarían a una cueva a 3 kilómetros al norte de donde el rancho Ochoa solía existir, donde encontraría huesos que el tiempo no había borrado y marcas en paredes que contaban historias que ningún gobierno podría seguir negando. Pero eso sería el futuro. En el presente de 2019, Martín simplemente vivía cada día como llegaba, alimentando perros que ya no ladraban, caminando tierra manchada con recuerdos y sabiendo que había hecho lo que 5 generaciones de Ochoa hubieran hecho: defender lo suyo hasta que no quedara nada más que defender. Cada amanecer, cuando el sol pintaba las cimas de naranja y oro, salía al cementerio improvisado de los perros. Tocaba cada montículo de tierra, decía cada nombre en voz alta: Capitán, Sombra,
reina, trueno, centella, volcán. No rezos, solo nombres. Solo reconocimiento de que existieron, de que lucharon, de que murieron por lealtad que el mundo moderno había olvidado cómo valorar. Y en esas mañanas frías, con niebla aferrándose a los pinos y silencio tan denso que podía sentirlo en los huesos, Martín Ochoa sabía una verdad que ningún gobierno podría confiscar, ningún hombre de camioneta negra podría amenazar. Hay cosas en estas montañas que nunca deberían existir, pero existen. Y cuando aparecen, la única pregunta que importa es si morirás de rodillas o de pie, si tu sangre se mezclará con tierra que amas o con suelo que te es indiferente. Él había elegido, sus perros habían elegido, y las cenizas que todavía manchaban el suelo del rancho Ochoa eran prueba de que a veces, solo a veces, los monstruos pueden ser derrotados por nada más que terquedad, lealtad y la certeza inquebrantable de que algunos territorios valen más que la vida misma. Si esta historia te hizo cuestionar qué más acecha en las sierras olvidadas de México, donde el gobierno prefiere silencio a verdad, suscríbete y activa la campanita. Porque Martín Ochoa no fue el primero en enfrentar lo inexplicable, y no será el último. ¿Cuántas verdades más yacen enterradas en montañas, donde nadie vigila y nadie pregunta? ¿Cuántos hombres como Martín mueren defendiendo tierra que el mundo ha abandonado, enfrentando amenazas que ningún reporte oficial admitirá? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿El silencio protege o condena? ¿Las verdades enterradas permanecen muertas o solo esperan el momento de resurgir?